Gloria a Jesús. Se siente un ambiente de libertad. Se siente un ambiente de libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y el Señor a libertad nos ha llamado. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y es esa verdad que queremos compartir en esta mañana. La verdad es la palabra. Y la palabra es Jesús. Y en Jesús se encuentra la vida. Y Él vino para deshacer las obras de Satanás. Amén. Así que si usted es un hijo, usted ha sido llamado a libertad. No hemos sido llamados a vivir en cautiverio. El Señor murió para dar libertad a los cautivos. Amén. Así que en esta mañana declaramos en el nombre de Jesús que toda vida es libre. No necesariamente tenemos demonios, hay cautiverios. Hay mentes atadas por el pasado. Hay palabras que se te dieron que te hicieron cautivo en una área de tu vida. Pero en esta mañana estamos decretando que el resucitado va a traer una libertad y vas a poder experimentar algo nuevo en tu vida. Porque esto no se hace solamente para llenar un espacio de tiempo. Lo hacemos porque tenemos la revelación de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Él avergonzó públicamente a los demonios. Amén. Los avergonzó para que la iglesia supiera que había sido comprada con una sangre muy preciosa. Y esta sangre tiene poder. Esa sangre tiene poder de liberación. Esta sangre sigue vigente para liberar y para sanar y para restaurar. Amén. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Vamos a estar hablando en esta mañana no solamente de lo que debemos hacer, sino también de lo que no debemos hacer. ¿Cuántos saben que hay muchas cosas que nosotros practicamos por cultura? Practicamos por costumbre, practicamos porque se nos enseñó así, pero muchas de esas prácticas no son prácticas que debemos estar practicando como hijos de Dios. Nosotros como hispanos tenemos muchas cuestiones de cultura, pero en esta mañana la palabra del Señor dice: conoceréis la verdad, y esa verdad revelada a tu espíritu te hará libre. Amén. Levante su mano juntamente conmigo. Padre, yo le doy gracias en esta mañana, Señor. Sabemos que estamos en su presencia, Señor. Me pongo en sus manos, Espíritu Santo de Dios. Le pido que esta palabra liberte, rompa cadenas, liberte al cautivo, traiga libertad en la mente. En esta hora, en lo que estamos predicando, declaramos que toda oposición del enemigo queda atada, queda inoperante en el nombre de Jesús. Declaramos que en esta hora solamente lo de Dios se manifiesta. Declaramos que todo espíritu inmundo es atado por el poder de la sangre del Cordero. Todo espíritu inmundo es atado por el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro toda mente abierta, todo espíritu receptivo en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos que todo aquel que esté cautivo recibe liberación en el nombre de Jesús. Declaramos que nadie sale de este lugar sin recibir su porción en el nombre de Jesús. Lo establecemos y le damos gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Diga: gracias, Señor. Gracias, papá. Puede tomar su lugar, amén. Yo le voy a recomendar que haga nota de aquello que ministra y edifica su vida. Amén. Yo en esta mañana voy a estar hablando acerca de estrategias bíblicas para la destrucción de Satanás o para la destrucción de demonios. ¿Sabe que cuando el Señor sacó a su pueblo, lo sacó con un propósito? Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio 7, del 6 al 9, dice: porque tú
Eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y hay ciertas cosas que yo quiero en esta mañana compartir con usted. Las estrategias que nosotros tenemos que saber. Primero que nada, yo tengo que saber quién es Dios. Amén. Porque si yo no sé quién es Dios, entonces mi manera de yo hacer guerra va a ser muy limitada. Yo tengo que saber a quién es el Dios al que yo sirvo. Amén. Tengo que conocer quién es Dios. Tengo que conocer quién es Satanás. Porque ya para pelear yo con alguien tengo que conocer a mi adversario, tengo que conocer a mi enemigo y también tengo que saber quién soy yo. Porque si usted no sabe quién es usted, usted no podrá hacer lucha, usted no podrá hacer guerra. Pero usted y yo hemos sido comprados en un alto precio. Amén. Y el Dios que nos rescató tiene un pacto con su pueblo. Usted está bajo un juramento. Dios le ha dicho a usted que Él está con usted y estará con usted todos los días de su vida. Y ese pacto que le ha hecho a usted, lo ha hecho con usted y con sus hijos y los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. O sea que estamos bajo una cobertura. Amén, estamos bajo una cobertura. Si yo conozco quién es Dios, entonces yo puedo saber que el poder que radica en Dios es un poder ilimitado. Y si el poder de Dios es ilimitado, eso quiere decir que no hay cosa grande para Dios. Amén. En Él no radica ninguna limitación. Dios puede hacer absolutamente todo. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el cautiverio en que el enemigo pueda tener a una de nuestra familia, Dios es mayor. Dios es mayor. Y yo tengo que saber y creer. Y sabe que no solamente es creer, porque los demonios creen. Tengo que tener una alta revelación. Esa palabra tiene que ser revelada a mi espíritu. Y esa revelación me hace que yo no me mueva. Amén. Yo no me muevo de lo que he creído. Yo sé que mi Dios es poderoso. Porque el enemigo siempre querrá derrotar a su pueblo. Pero cuando el pueblo sabe quién es su Dios, el pueblo de Dios jamás podrá ser derrotado. Porque el que te compró es mayor. Amén. La palabra del Señor dice en San Lucas 10:19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Fíjate que dice aquí sobre toda fuerza del enemigo. O sea que no puede haber ninguna amarre ni ningún cautiverio, porque Él ha dicho que sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y si Él lo dijo, así es. No va a haber nada que te dañe. Tienes que creerlo. Tenemos a un Dios que es conocido como el Elohim. El Elohim. Él es el Señor creador todopoderoso. O sea que Él va a crear en nosotros una mente renovada, una mente limpia, una mente nueva. Y con esa mente renovada nosotros vamos a poseer nuestra tierra. Amén. Dios es un Dios conocido como el Adonai. Él es Señor. Él es el Dios que gobierna. No puede gobernar otro Señor donde gobierna el Adonai. Él es el Señor y dueño. ¿De qué es dueño?
¿De qué es dueño Adonai? ¿De qué es dueño? Es dueño de todos los espíritus. Satanás es un ser creado, y como es creado es un ser inferior. Aquí el único superior es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Jesucristo el resucitado, el Espíritu Santo que gobierna la dispensación de la gracia. A mí se me tiene que revelar. Satanás no puede intimidar a su iglesia. Satanás no puede avergonzar a su iglesia. Satanás no puede tener cautiva a su iglesia. El Adonai, el Señor Dios que gobierna, Él es el dueño absoluto y Él está gobernando sobre la faz de la tierra. No importa lo que veas, no importa los demonios que se manifiesten, Él sigue siendo Señor, Él sigue siendo dueño. Porque ahorita hay mucha gente que está temblando. Mira este demonio acá, mira este demonio allá que está tomando territorios. Pero la iglesia ha sido llamada a tomar los territorios. Tú estás aquí no solamente porque quieres aprender, estás aquí porque quieres ejercer tu llamado. Porque la palabra del Señor me dice aquí: os doy potestad para hollar, os doy potestad para operar, para hacer, para caminar, para hablar. Dios no nos ha dado algo solamente para tener un depósito en nosotros. Dios nos ha dado algo para que caminemos con ello, obremos con ello. Amén. Él es el que gobierna. Él es el que gobierna sobre la faz de la tierra. Él gobierna sobre todo lo creado. Hubo un problema en el cielo en un día. Hubo un problema. Hubo una rebelión en el cielo. Hubo alguien que creyó que él podía ser superior. Pero el Señor vino. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y cuando Él llega a tu casa pone orden. Y cuando Él mandó a Jesús a la tierra puso orden. Él dijo: los demonios no tienen el orden de la tierra. La iglesia es la que tiene el orden de la iglesia. Y fueron enviados al segundo cielo. Y bajo ese segundo cielo ellos operan. Y no me voy a meter en el libro de Efesios lo que es la armadura de Dios, pero ellos están en un lugar queriendo operar. Pero ellos solamente pueden operar si la iglesia les cede su lugar. Ellos no tienen autoridad por arriba de la iglesia. A la iglesia es a la que Dios le ha delegado toda la autoridad. Y tú eres esa iglesia. Tú eres miembro de la iglesia viviente de Jesucristo. Los demonios son ángeles caídos, seres creados por Dios. Por eso es que usted no puede venir corriendo hacia el liderazgo, decir: hoy tengo temor, me han dicho que un demonio me ató, me han dicho que me han hecho brujería, me han dicho que me han hecho hechicería. Tú tienes que saber que el poder que radica en ti es mayor. Los demonios son ángeles caídos. Y tú eres un ser al cual está lleno de la gloria del resucitado. Porque la palabra a mí me dice: estas señales seguirán a los que creen. Y si tú has creído, tú tienes el poder para manifestar a aquel que está contigo. Los demonios no mueren. Los demonios son espíritus. Por eso es de que en esta mañana vamos a estar recordándoles a ustedes que no mueren,
Por eso es tan importante. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, pero esto a mí me tiene que hacer consciente de que todo y cada uno de nosotros tenemos que caminar bajo el temor de Jehová, bajo la obediencia a Jehová. Que yo tengo que caminar no como caminaba antes. El apóstol Pablo decía: antes me ceñía yo, pero ahora hay uno mayor que me ciñe, que es Jesucristo de Nazaret. Estamos diciendo que Dios es el Adonai. Entonces Él se ha hecho el dueño de su vida, el dueño de su voluntad, el dueño de sus decisiones, el dueño de su casa, el dueño de sus hijos, el dueño de su trabajo, el dueño de todo. Él no es el dueño de su generación. Él no es el dueño de sus hijos. Entonces Satanás podrá querer hacer lo que quiera, pero el decreto lo ha dicho Dios. El decreto para la iglesia es que somos libres en Cristo Jesús. Los demonios necesitan un cuerpo para operar. Los demonios necesitan que usted le dé permiso para que ellos puedan operar. Ningún demonio puede venir a poseerle si usted no le da permiso. Si usted y yo no le cedemos. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Se lo voy a decir de nuevo. Este templo es templo del Espíritu Santo de Dios. Para que el demonio opere en mí, yo le tengo que ceder el paso, pero usted no le va a ceder el paso más que al Espíritu Santo de Dios. Por eso es de que cuando venimos, gracias al Señor, yo me da mucho gusto por todos aquellos que nacieron en el Evangelio, porque ya tuvieron abuelas y padres que pelearon para que usted fuera libre en el ámbito espiritual. Pero cuando nosotros venimos ya mayores, tenemos que hacer guerra. ¿Sabe por qué tenemos que hacer? Porque tenemos que desalojar todo lo que se alojó ahí por generaciones. Tiene que salir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dijimos que los demonios no mueren, sino que se transfieren. Por eso es de que usted ve un ejemplo, los Kennedys, una maldición de muerte prematura. Algo hicieron en esa generación, algo hicieron en nuestra generación, que hubo puertas abiertas y que podemos ver a un demonio manifestarse y podemos decir: mira, este es como el tío, este es como el abuelo, donde se manifiesta algo que no es de Dios. Estamos viendo la transferencia de un demonio que no murió, pero que buscó una puerta abierta porque alguien en la generación le dio el derecho legal para que opere sobre esa familia. Pero eso permanece ahí hasta que usted llega. Eso permanece ahí hasta que usted llega. Había alcohólicos, pero hasta que usted llega y dice: espíritu de alcoholismo, te vas. Espíritu de adicción a la droga, te vas. No sé quién te dio el derecho legal, pero yo declaro que quedas sin derecho legal. No puedes operar. Es que no son los muchos, son los pocos que le creen a Dios. No son los muchos. Dios quiere los pocos que le creen. Dios quiere los pocos que se entregan. Dios quiere los pocos que tienen ganas de hacer la obra de Dios. Usted y Dios son mayoría. Usted y Dios son mayoría. Vemos iglesias llenas, grandes, miles y miles, y gloria al Señor por las multitudes. Pero nosotros queremos una iglesia que conozca al resucitado. Porque si a mí la palabra me dice que Dios me llamó a libertad y que el que le conociere será verdaderamente libre, esa palabra la clamo para mi casa, esa palabra la clamo para mi generación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y
Y no lo voy a servir de cualquier manera. Lo voy a servir con legalidad. Y lo voy a servir con libertad. Los míos heredarán la tierra. No importa qué demonio se oponga. ¿Qué se está manifestando en tu casa? Espíritu de adulterio, de fornicación, de lascivia. ¿De qué se está manifestando? Entra con la autoridad que se te ha delegado y di: hasta este día tienes noticia de desalojo. La iglesia ha sido llamada para darle noticia de desalojo a Satanás y todos sus demonios. Las tinieblas operan hasta que la luz de Jesucristo llega. Por eso es que el Señor dice: no temas, manada pequeña. Son pocos los que van a pagar el precio. Estamos viviendo días donde tenemos que pararnos verdaderamente en lo que hemos creído. No hemos sido llamados al estrellato. Hemos sido llamados a sacar a la gente del cautiverio, a sacarlos de las tinieblas a la luz admirable. Hubo una rebelión en el cielo y con él la tercera parte de los ángeles se vinieron a la tierra. Fueron engañados, fueron cautivados. Pero Dios nos quiere poner alerta. El enemigo quiere cautivarte con las luces. Él era talentoso, él era muy inteligente, pero no temía al Dios Todopoderoso. Por eso, más que todo lo que podamos hacer en el reino, tenemos que decirle al Señor que ponga en nosotros un espíritu que tema su nombre, que tema su nombre, que reverencie su nombre. En ciertas iglesias en las cuales un día yo iba, mejor dicho, me llevaban, usted tenía que tener una reverencia por esa casa. A mí mi abuela me daba unos pellizcos cuando yo no ponía atención. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios necesita venir y decirnos: tú sabes dónde estás. Estás en la casa de Dios. Tú sabes quién es el que está contigo. Es Jesucristo el resucitado. Tú sabes a qué fuiste llamado. No a ser artista, fuiste llamado a exhibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, el Señor le dijo: ten cuidado, ten cuidado. Te voy a dar una promesa. Tú vas a ser muy poderoso. Aunque son poquitos, yo los voy a multiplicar. Los voy a llevar a la tierra que fluye la leche y la miel. Los voy a bendecir. Yo creo que el Señor estaba queriendo decir: pero cuando estés bendecido, no se te olvide quién es tu Dios. Cuando estés bendecido, no se te olvide a quién sirves. Cuando estés bendecido, no se te olvide quién te libertó. Cuando estés bendecido, no se te olvide quién es tu Dios. Deuteronomio 7, versículo 1 en adelante dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerbeseo, al Amorreo, al Cananeo,
al fereceo, al heveo, al jesubeo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Esta escritura es tan poderosa porque estos 7 demonios siguen operando sobre la tierra. Y yo no les voy a hablar tanto de lo que deben de hacer, sino que les voy a hablar más de lo que no se nos es permitido hacer. Porque la guerra también se hace no tanto con lo que hacemos, pero con lo que dejamos de hacer. Hay cosas que Dios nos ha dicho, no te permito que hagas. Y una de las cosas era que Dios le había dicho a su pueblo: no te permito que hagas alianza con estas naciones, porque todas estas naciones eran descendientes de los cananitas y esa raza era una raza maldecida. Y Dios no quiere que nosotros hagamos alianza con lo que está maldecido, porque cuando hacemos alianza con lo que está maldecido, traeremos maldición. Por eso siempre nos dice aún que tengamos cuidado con lo que trae, un objeto que traigamos a la casa, que no sea un anatema, algo maldecido, porque entonces estarás abriendo la puerta para una maldición. Bendecimos tu nombre, Cordero. Por tanto, Ezequiel 18:30 dice: por tanto yo os juraré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. O sea que, ¿qué abre las maldiciones? ¿Qué es lo que abre las puertas a las maldiciones? La iniquidad. La iniquidad es la práctica de lo torcido, la práctica del pecado, la práctica de lo ilícito. Porque aquí dice que la iniquidad será causa de ruina, será causa de puertas abiertas. ¿Qué entonces? ¿Qué puedo hacer yo entonces para caminar en una bendición? Yo tengo que alinearme con la palabra de Dios. Si yo camino alineado con la palabra de Dios, estaré seguro. Y le voy a decir por qué. Dice Jeremías: mira que he puesto en este día te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea que este es mi trabajo, este es su trabajo. Usted ha sido llamado sobre naciones y sobre reinos, para arrancar todo lo que el enemigo ha querido hacer, para destruir las obras del enemigo, para derribar todas las fortalezas, pero para plantar la palabra, para edificar el cuerpo de Cristo. Porque Dios no nos ha llamado para destruir, nos ha llamado para edificar, nos ha llamado para levantar, nos ha llamado para bendecir, nos ha llamado para profetizar, nos ha llamado para caminar, nos ha llamado para avanzar, nos ha llamado para la victoria. El Señor nunca le dio palabra al pueblo para atemorizarlos. El Señor siempre que nos da palabra para edificarnos y para que nos alineemos. La palabra viene para alinearnos. Estamos salidos. Cuando usted lleva un carro para que sea alineado, pues yo no sé mucho de eso, pero he oído que lo van a alinear. Me imagino para qué, ande mejor. La palabra nos alinea. ¿Para qué? Para que andemos en bendición. No mejor, en bendición. Amén. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas,
Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, porque estas naciones que vas a heredar a agorreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Estos son pueblos maldecidos, herederos, vienen de la descendencia de los cananeos, Cam. El mismo pecado de Luzbel, la rebelión. Cam se burló de su autoridad, se burló de su padre, hizo escarnio de una autoridad. Es bien peligroso cuando violamos la autoridad del Dios Todopoderoso y de las autoridades delegadas por el trono. Yo sé que hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, hay mucho falso, pero también hay un remanente que teme y ama a Dios. Hay un remanente que no se ha contaminado, y por ese remanente Dios pelea. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que tener cuidado de no estar viniendo en contra de una autoridad que está caminando alineada con el reino. Porque todas las maldiciones vinieron por un rebelde en los cielos, y las maldiciones de estas naciones vinieron por un rebelde en la tierra. Nosotros somos el Israel espiritual, herederos de estas promesas. No hablamos de las promesas del Antiguo Testamento como recitarlas, hablamos como que sabemos que somos herederos de ellas, coherederos con Cristo, coherederos con el Redentor, coherederos con el que nos dio las llaves de la autoridad. Y el Señor nos ha dicho: no harás alianza con estos pueblos, no harás pacto, no harás convenio, no harás ligadura, no harás asociación, no tendrás unidad. La Biblia dice que esta nación era gente agorrera, adivina. ¿Puede haber a esto en nuestros días? Estos pueblos eran enemigos de Dios y ahora son enemigos tuyos, porque los que son enemigos de mi Padre se constituyen enemigos míos, enemigos tuyos. Amén. Por eso no hacemos unión con los tibios, porque la palabra del Señor me dice en el libro de Apocalipsis que los tibios serán vomitados. Si tú te pones en comunión, en alianza con un tibio, serás tibio. Porque no es lo religioso. Perdón, no voy a entrar en eso. Nosotros tenemos que guardar, dice la palabra del Señor, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, los buenos principios bíblicos, la buena doctrina, la buena enseñanza, la buena práctica de la palabra de Dios. Si hablas con un tibio, te dirá: ¿para qué te congregas? ¿Para qué diezmas? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué hablas así de tus líderes espirituales? ¿Para qué das tanto? ¿Para qué tanta iglesia? Yo te voy a decir por qué. Porque me es menester estar en la casa de mi Padre. Yo no estoy en una casa cualquiera. Estoy en la casa de papá. Estoy en la casa de papá. Me conviene estar en la casa de papá, porque aquí envía Dios bendición y vida eterna. No es allá donde recibo bendición, es en la casa de Jehová. Por eso el salmista decía: por lo tanto moraré en la casa de Jehová. No puedo hacer alianza. Una de estas naciones viene de Het. ¿Cuál era esa nación?
¿Ustedes están aquí? Yo también. Este hombre, los hetitas, una de las naciones de las cuales Dios dijo: las he echado delante de ti, no harás con ellas pacto, alianza, comunión. El nombre de Het quiere decir terror, temor. Este espíritu, estos 7 espíritus del Señor, que el Señor dijo que echaría fuera, son los más fuertes que quieren tomar a la iglesia. El temor paraliza. El temor te pone como en una silla de ruedas. El temor te hace que no camines en el propósito de Dios. El temor es terror. Esas naciones las hemos oído antes. Los terroristas. ¿Qué escucha usted cuando oye terrorista? Temor. Usted oye un terrorista y usted inmediatamente dice: alguien que va a hacer una maldad, alguien que va a destruir, alguien que va a venir a atar. El terror de las naciones de afuera no te puede atemorizar a ti, porque el temor no es de Dios. Si tú tienes temor, ¿con qué autoridad le vas a hablar a un demonio? Tú tienes que hablar con la autoridad que Dios te dio. Dios no me ha dado a mí un espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio, de autoridad. No te puedes someter a un espíritu de temor. Hermana, yo pienso que a ti te hechizaron. Inmediatamente cancelo esa palabra en el nombre de Jesús. A mí no me va a echar ninguna brujería a nadie, porque el que está conmigo, porque yo tengo puertas cerradas, yo no me como ninguna palabra que no viene del trono. A ti nadie te hace hechicería. Las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Israel te siguen. No te persigue la maldición, no te persiguen los hechiceros ni los agorreros. Tú persigues al enemigo y le dices: estás bajo la sangre de Cristo. ¿Por qué te lo digo? ¿Cuánta gente viene a decirnos: me hicieron brujería, me hicieron mal de ojo, me hicieron? Usted, porque está apropiándose de algo que le dijeron. Y usted no se tiene que apropiar. Usted tiene que tener una boca y un espíritu despierto. En mi casa, cuando me dicen a mí: oh, va a pasar esto, oh, no, a mí no me va a acontecer eso. Yo rechazo eso. Yo no recibo esa palabra. Yo no recibo esa ligadura. Yo no recibo esa atadura. Yo no recibo esa maldición. Tienes que estar despierto. Como que te veo medio cautivo, como que te veo medio mentiroso, porque al que me ha llamado a mí no me ha llamado para atarme, me ha llamado a libertad. Si a ti te dan un plato de comer, mírate lo que te comes. Yo no me como las maldiciones, yo no me como las hechicerías, yo no me como las brujerías. No son mías, a mí me pertenecen las bendiciones. Porque el pan de los hijos es la liberación. El pan de los hijos es la liberación. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No dice que comerás lo que te dan. Usted tiene esto, usted tiene aquello, usted tiene lo otro. El único que tiene autoridad para ministrarle una liberación son sus pastores, porque lo conocen, porque le van a ministrar la palabra. No van a agarrar una bolita para ver. No. Lo que nos liberta es la palabra.
Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si alguien camina en adulterio, yo no le voy a, está viviendo con alguien en adulterio, yo no le voy a echar fuera un espíritu. Lo voy a mandar al arrepentimiento y luego al altar. Porque Dios no nos ha llamado a condenar, Dios nos ha llamado a guiarlos. Mira, no importa cómo estés, aquí está el altar. Nos encanta casar, nos encanta bautizar, nos encanta liberar. Has venido al lugar correcto. Has venido al lugar correcto. Los enfermos son los que vamos al hospital. Los que necesitamos al Redentor, vamos a la casa de Dios. Amén. Aquí nadie te condena. Aquí te decimos que en Dios hay abundancia, que en Él radica la liberación, la sanidad. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que tener revelación de quién es Dios. Tiene que tener revelación. ¿De qué otra cosa? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Satanás? ¿Y quién es usted? Dios es mi Señor. Satanás ya fue vencido. Y yo he sido llamada para vencer al que me fue vencido por Dios. Estos muchachos presionan, pero no les voy a hacer caso por ahorita, por un ratito nada más. Entonces el espíritu de este hombre que fue maldecido por irse contra de la autoridad de su padre, que se burló. ¿Qué hicieron los otros dos hermanos? Se taparon y caminaron. No descubriré la desnudez. Por eso si tu autoridad espiritual está en un error, no en pecado, tú no has sido llamado a burlarte y a decir lo que él debía hacer o no hacer. Tú tienes que, con respeto. Esto fue lo que hizo este varón. Estos dos hermanos dijeron, no. Tenemos que tener una alta revelación de quién es Dios, quién es Satanás, quién soy yo y quiénes son los que han sido llamados a predicar el evangelio. No todas las manzanas están podridas. No todos, hay un pueblo que está con temor de Dios haciendo la obra genuina del Dios vivo. Y todos nosotros tenemos que aprender a respetar a los llamados genuinos. El temor es un espíritu que paraliza, que enmudece y que atonta. Este espíritu de temor es el que viene a hacer cautivo a la gente con el espíritu de letargo. Y Dios no nos ha llamado a estar en ningún cautiverio. No tenemos que entretener actos pecaminosos. No tenemos que tener desinterés por la palabra de Dios. Hay un demonio que no me quiero ir sin decírtelo. Hay dos cosas que el Señor puso en mi espíritu y no me quiero ir sin compartírtelas. Y son estas dos, lo que es el luto y lo que es este espíritu. El luto, la palabra del Señor en el versículo que les leí primero dice que no habrá entre el pueblo de Israel quien consulte a los muertos. Y en una oportunidad yo platicando con alguien, se me vino a mi espíritu esto. Cuando nosotros perdemos un ser amado, hay un dolor, ¿verdad? Hay un luto. Pero ese luto es un luto, es una estación de tiempo que tenemos que pasar.
se nos muere alguien muy amado, pero no podemos vivir un duelo eterno. El duelo tiene que terminar, porque el pueblo de Dios sabe que existe la resurrección y que es una etapa temporal la que voy a pasar. No es una eternidad, es algo temporal. Pero yo he visto mucha gente que platica con sus muertos y que dice: Jerónimo se murió y era el esposo de tal persona, y dice: Jerónimo del cielo es mi ángel ahora y me cuida. Los que mueren no son ángeles. Los que mueren nada saben. Nosotros no podemos, tenemos que enseñarle al pueblo, porque es algo bien común en nuestra cultura. Se murió, ahora me está cuidando, es mi ángel. Cuidado, es una puerta que estás abriendo. No es el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo. A ti no te cuida alguien que se murió y ahora se convirtió en ángel y ahora te está cuidando. Tienes que cerrar esa puerta. Los muertos no tienen autoridad para regresar. Y también están el género humano y el género angelical. Hay ángeles, serafines, querubines, ¿verdad? Hay un joven aquí que siempre dice: yo no soy querubina, aunque parezco. ¿Me entiende? Está lo que le quiero dar, que usted se pare y usted escuche cuando alguien le está, y usted no lo haga. Mi abuelo es el que me cuida, es mi ángel. No, es incorrecto. Entonces los lutos prolongados pueden hacer que usted abra la puerta, o si es un esposo, para que venga y le visite. Yo oí a mi esposo, vino. Alguien fue, pero no era él. Como el demonio habita en el ámbito de los aires, en el segundo cielo, y el demonio escuchó que usted está invocando a Jerónimo, dice: déjame ir con la voz de Jerónimo, porque los demonios imitan, son imitadores, aún quieren imitarlos a ser ángeles de luz. Entonces usted tiene que decir: Jerónimo, demonio de Jerónimo, te vas en el nombre de Jesús, porque los que duermen nada saben. Cierre toda puerta, con todo respeto a los que se nos fueron. Están esperando la resurrección. No pueden venir a afligirte y no puedes abrir la puerta, porque uno de esos te puede venir a visitar en la noche, porque tú estás anhelando escuchar la voz, y esa voz vendrá, pero será un demonio. Entonces hay cosas que no, por eso es de que la palabra dice: no te permito que hables con los muertos, ni les lleves pan en octubre, porque se lo va a comer no sé quién, pero no se lo va a comer el muerto. No le lleves fotos, no le lleves velas. Mejor pon velas de olor en tu casa, te van a hacer mejor provecho. No hagas eso. Estás haciendo un altar, y ese altar es una puerta abierta que tú estás abriendo para que ese demonio venga, porque tú le tienes un altar. Y a lo mejor tú no lo haces, ¿verdad? Porque ya aquí todos tenemos revelación de la palabra, pero por los que les vas a ir a platicar después que salgamos de aquí. Amén. Entonces, los demonios entran si practicas las obras de la carne. Eso ya lo decía el pastor. El pecado abre las puertas a los demonios. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos.
Entonces hay cosas que yo tengo que, de mi propia voluntad. Usted es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Usted le habla a su carne y le dice: sométete al espíritu, porque esto te conviene. Amén. El pastor decía: no podemos reprender las obras de la carne, podemos someterlas. Amén. ¿Cómo peleamos las herramientas? ¿Cuáles son las que tenemos? El nombre de Jesús, ante el cual se doblará toda rodilla. La palabra del Señor me dice en Isaías 58:6: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres, a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Este es el ayuno. Las herramientas que tengo son el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la palabra escrita, el Espíritu Santo y el ayuno para quebrantamiento de yugos. Y voy a tener que orar para que el Señor ponga en mí un espíritu de ayuno. Y ellos le vencieron, Apocalipsis 12:11, y ellos le vencieron por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, ¿cómo se vence? Con la sangre del cordero y la palabra. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios me pone en una postura de autoridad para ejercer la palabra escrita. Los cuales no son engendrados de sangre. Se me ha dado un ADN diferente, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Jesús radica todo el poder, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en todo lugar, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Su sangre nos redime de todo pecado, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos justifica, nos hace aptos para poder tomar autoridad. Él envió la palabra y les sanó de la ruina. La palabra limpia, purifica. Dios envió su palabra y les sanó y les libró de toda ruina. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué daremos testimonio? De que Dios liberta, de que Dios tiene el poder para libertar a toda persona de todo cautiverio, de todo demonio. Mayor es el que está con la iglesia. Mayor es el que está con la iglesia. ¿Cuántos lo creen? El que está con usted es mayor. Dios ha prometido la victoria. Nunca midas tu adversidad, mide el poder de Dios. Y el poder de Dios no lo podemos medir, porque es ilimitado. Amén. Una sola cosa te quiero decir. Una sola cosa. ¿Cuáles son las estrategias para la conquista? Hablé de la oración, el ayuno, la palabra, la declaración, el profetizar, el creer, el caminar, el profetizar, la fe, la valentía, el coraje. Tú no tienes un espíritu de temor. Nunca entraremos al lugar de guerra del territorio del enemigo con miedo. El Señor dijo a los miedosos: sácalos, sácalos. El Señor siempre va a decir: si tienes temor, fuera. Si no tienes fe, fuera. Pero en esta mañana vamos a decirle al temor:
Fuera. Fuera. Y hay una sola cosa que quiero decirte para terminar. ¿Usted cree que hay anticristos en nuestro tiempo? ¿Quién es un anticristo? Tenemos que tener temor de Dios para nosotros no ser anticristo. Anticristos son los que están en contra de la palabra. Usted se enojó con el pastor y está el pastor predicando y usted está haciéndole caras y gestos. Usted está haciendo un anticristo porque usted está en contra de la palabra. Usted no está, porque cuando la mujer y el varón se suben aquí arriba, aquí a hablar de Jesús, están bajo una autoridad que no es de esta tierra. Están bajo la autoridad de aquel que los llamó y están en representación de Cristo. Y el que está oponiéndose a la palabra está oponiéndose a Jesucristo. Entonces es un anticristo. Si usted se enojó, hínquese y deje el enojo. Y cuando esté la palabra, háblame, Señor. Porque no estás poniéndote en contra del que está predicando, te estás poniendo en contra del que está hablando la palabra de Dios. Y esa palabra te va a traer condenación, porque nadie puede estar de pie en victoria cuando es un anticristo. Tengo que amar la palabra, tengo que amar la casa de Dios, tengo que amar al Padre, tengo que amar al Hijo, tengo que amar al Espíritu Santo de Dios, tengo que amar a los que han sido llamados a predicar esta poderosa palabra. Y entonces sí, ya cuando hacemos todo esto, entonces sí podemos decir: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de la palabra. Porque yo no me represento. Hay alguien al que yo represento y su nombre es Jesucristo. Estas señales seguirán porque porto a Cristo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Yo voy a pedirte que cierres tus ojos. Si tú alguna vez vistes el horóscopo, consultaste para que te leyeran la mano, el café, te dijeran tu futuro solamente lo conoce Cristo. Ellos te están diciendo mentiras, porque el único que tiene tu verdad se llama Jesucristo. ¿Cómo se cierran las puertas? Tienes que pedir perdón a Dios. Perdona mi ignorancia, perdona toda práctica, papá. Y yo quiero que en esta hora lo hagas. Cuando tú pides perdón, el Señor, en el momento que pides perdón, en ese momento olvida nuestras